Continuando con los cocientes notables, veamos este caso. Tenemos este cociente notable con las siguientes características. Que este primer término del denominador es la base del primer término del numerador. Y este segundo término es la base del segundo término del numerador. Además, el signo que separa a estos dos términos del numerador y a estos dos términos del denominador es el signo menos. Para este cociente notable que tiene estas características, para resolverlo se va a realizar la siguiente regla. Cogemos este primer término y lo elevamos al cuadrado, más este primer término por el segundo término, es decir, AB, más el cuadrado del segundo término. Y esta sería la regla para resolver cualquier cociente notable que tenga estas características. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos el siguiente cociente notable, m a la 3 menos n a la 3 sobre m menos n. Al observar el cociente notable, vemos que conserva las características de este caso de cocientes notables. Por lo tanto, aplicamos la regla establecida. Entonces, tenemos que este cociente notable es igual al cuadrado del primer término, es decir, m a la 2, más el producto de los dos términos, de estos dos términos, es decir, m por n, más el cuadrado de este segundo término, es decir, n al cuadrado. El resultado de este cociente notable es toda esta expresión. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos el siguiente cociente notable, n a la 6 menos 1 sobre n a la 2 menos 1. Aparentemente este cociente notable no tiene esta forma, por lo tanto lo reescribimos para que nos quede de esta forma. Entonces tendríamos que esto es igual. Este n a la 6 lo podemos escribir como n a la 2 elevado a la 3 menos 1 a la 3 sobre n a la 2 menos 1. Ahora podemos ver fácilmente que este cociente notable tiene esta forma. Por lo tanto, aplicamos la regla establecida para resolverlo. Entonces, esto es igual al cuadrado de este término, es decir, n al cuadrado y esto al cuadrado, más este primer término por el segundo término, es decir, n al cuadrado multiplicado por 1, más el cuadrado del segundo término, es decir, 1 al cuadrado. Y esto sería igual a n al cuadrado nos quedaría n a la 4, más, aquí tendríamos n al cuadrado por 1, nos da n a la 2, más 1 al cuadrado, que simplemente es 1. Entonces tenemos que n a la 4 más n a la 2 más 1 es el resultado al resolver este cociente notable. Veamos un tercer ejemplo. En este ejemplo tenemos el siguiente cociente notable, 343x a la 15 menos 125 sobre 7x a la 5 menos 5. Lo vamos a reescribir para que nos quede fácilmente ver que es de esta forma. Entonces tendríamos que este 343x a la 15 lo podemos escribir como 7x a la 5 y todo esto elevado a la 3 menos este 125 es igual a tener 5 elevado a la 3 sobre 7x a la 5 menos 5. Y como podemos ver, ahora este cociente notable tiene esta forma. Entonces utilizamos la regla establecida para resolverlo. Entonces tendríamos que esto es igual al cuadrado de este primer término, es decir, 7x a la 5 elevado al cuadrado, más el producto de estos dos términos, es decir, a 7x a la 5 multiplicado por 5, más el cuadrado de este segundo término, es decir, 5 al cuadrado. Entonces tendríamos que esto es igual 7x a la 5 al cuadrado nos da 49x a la 10 más este 7x a la 5 por 5 nos da 35
x a la 5 más este 5 al cuadrado nos da 25. Entonces tenemos que 49x a la 10 más 35x a la 5 más 25 es el resultado al resolver este cociente notable. Veamos un último ejemplo. Ejemplo número 4. Tenemos el siguiente cociente notable: m elevado a la 6a menos n elevado a la 12a sobre m elevado a la 2a menos n elevado a la 4a. Vamos a reescribir este cociente notable para que nos quede de esta forma. Entonces, tenemos que este m a la 6a lo podemos reescribir como m a la 2a y esto elevado al cubo, menos este término lo podemos escribir como n a la 4a y esto elevado al cubo, sobre m a la 2a menos n a la 4a. Como podemos observar, ya este cociente notable nos quedó de esta forma. Por lo tanto, utilizamos la regla establecida para resolverlo. Entonces esto sería igual al cuadrado de este primer término, es decir, m a la 2a y elevado al cuadrado, más el producto de estos dos términos, es decir, a m a la 2a multiplicado por n a la 4a, más este segundo término al cuadrado, es decir, n a la 4a elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que esto es igual a m a la 4a más, aquí tendríamos m a la 2a, n a la 4a, más n a la 8a. Entonces, toda esta expresión es el resultado al resolver este cociente notable. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.